Las empresas navarras dejan de pagar 112 millones de euros en horas no remuneradas a los trabajadores, según Comisiones Obreras. Eso quiere decir que se está convirtiendo en un elemento gravísimo de precariedad laboral y de fraude a la seguridad social, por lo que se deja, no solo por lo que dejan de percibir los trabajadores en su nómina, sino también por lo que se deja de cotizar. Hombre de entre 30 y 50 años y trabajador en el sector hostelero, es el perfil que más sufre la prolongación de la jornada laboral no pagada. Lógicamente, de cara a que cualquier trabajador que vaya a cobrar el desempleo tiene menos prestaciones por desempleo, también tiene menos prestaciones cuando llega a su pensión. Los sindicatos reivindican que se aplique correctamente el registro horario que entró en vigor el pasado mayo y que todas las empresas tienen la obligación de registrar. Para que cada trabajador sepa cuál era su jornada pactada y cuál es su jornada real de trabajo, y que el empresario se vea en la obligación de pagar esas horas retribuidas. Piden especialmente a las pequeñas y medianas empresas que lo cumplan. ¿Cómo se está aplicando? Todavía no tenemos un dato concreto. Ahora hay empresas en las que se aplica porque se aplica históricamente y no hay ningún problema en el control horario de los trabajadores en una empresa de 5.000 trabajadores, donde estamos teniendo problemas fundamentalmente en aquellas empresas de 10, de 15, de 6, de 30 trabajadores. Más de 1 millón de trabajadores realizaron en 2018 una jornada de trabajo superior a la acordada. El registro horario, dicen, es la mejor herramienta para evitarlo. Los sindicatos indican que de acabarse esta práctica se crearían en Navarra más de 2.000 empleos.